La Red Apostólica Reino y Avivamiento presenta Apóstol Max Hevelin. Dios está sacando a los mentirosos. God is taking out those Dios está liars. sacando a los And He's religiosos. taking out those religious Dios me people. limpia el camino. God is clearing the Es que path. tengo que entrar a la It's temporada. because I need to enter into Eso the es liberación. season. That is to be set free. Eso es salvarte. That is to save you. Una cita imperdible y poderosa. Apóstol Max Hevelin. Siempre contigo. Bienvenidos. Comenzamos. Así que quiero ir a la palabra de Dios, por favor, y quiero que vaya conmigo al libro Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Libro Primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 en adelante, y dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Dice, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Hasta ahí la lectura de la Biblia. Aquí encontramos una historia que, por cierto, hace de alguna manera conocido al profeta Elías. Esta, como también la confrontación con los profetas de Baal, hace que Elías se destaque en los párrafos y en los episodios bíblicos. Aquí podemos encontrar un momento en donde Elías da una declaración profética, suelta una palabra y dice: vive Jehová, dice Dios de Israel, y aclara: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, dice, en estos años, sino por mi palabra. O sea, lo que está declarando en este caso el profeta Elías era que los cielos se iban a cerrar completamente y por cierto periodo o lapso de tiempo sobre aquel lugar no iba a llover. Elías suelta la palabra y efectivamente, como lo declara, es efectivamente como sucede. Los cielos se cierran y por mucho tiempo dejó de llover. Lógico que tenemos que entender que cuando Elías está desatando esta palabra, se la está desatando literalmente a la cabeza de aquella nación, a la cabeza de aquel pueblo que era Acab, el rey Acab. Y le dice que dice, Elías era uno de los moradores de Galaad, y le dijo a Acab, le dijo a la autoridad máxima de la nación, dice: por mi palabra, vive Jehová, por mi palabra, que no va a llover hasta que yo dé la orden que vuelva a llover. Cuando Dios le ha dado o le da una asignación a una persona, le da un ministerio, un llamado, una función, una misión, lo que Dios nos da la evidencia que Dios es el quien asigna, o Dios es el que dio el ministerio, o Dios es el que dio el llamado. Lo que nos evidencia a nosotros que es de Dios es la autoridad en la palabra de dicha persona, la autoridad en lo que dice, la autoridad en lo que declara y en la autoridad en lo que suelta. Sea un pastor, un evangelista, quien sea, a quien Dios asigna y a quien Dios envía, lo que a nosotros nos evidencia que es de Dios, que es genuino, es que su palabra se cumple. Cuando una persona enviada y asignada por Dios habla o suelta una palabra, siempre estará sobre dichas palabras y personas el respaldo del poder sobrenatural de Dios, y esa es la autoridad que dicha persona porta. En este caso,
el profeta Elías tenía esa autoridad y tenía esta asignación, y ahora estaba hablando literalmente con el rey Acab y le estaba diciendo: vive Jehová, significa Dios es real, dice, en cuya presencia estoy. No es que en ese momento Elías estuviera orando o estuviera en ayuno, sino que Elías está diciendo: en cuya presencia estoy, significa en la atmósfera en la que me estoy moviendo y en la atmósfera en la que te vengo a hablar, rey Acab. ¿Cuál? Vive Jehová, es real Dios, en cuya atmósfera estoy totalmente sumergido, que no va a llover, dice, no habrá lluvia ni rocío siquiera, dice, en estos años, o sea, próximos años, sino por mi palabra. Eso significa que tengo el poder de Dios para cerrar los cielos, y hasta que yo los determine, yo los puedo volver a abrir. Cuando Dios le da una asignación a una persona, cuando Dios le entrega un llamado, una misión a una persona y le da la autoridad para desarrollarlo, aquella persona lo que piense, lo que sienta, lo que reciba y lo que declare es aquello exactamente lo que va a suceder. Que alguien me diga amén. Escuche lo siguiente: lo que Dios te asigna, Dios lo respalda. Si es llamado genuino, si es un ministerio genuino de Dios, si son dones genuinos de Dios, Dios tiene su compromiso y su pacto de respaldar primero su palabra y segundo respaldar a la persona que Él asigna o Él envía para dar dicha palabra. En este caso, la asignación era cerrar los cielos, pero claro, aquello iba a afectar muchas cosas de una nación. Por eso inmediatamente después que Elías suelta la palabra al rey Acab, Dios le habla y le dice: ahora tienes que irte de acá, te tienes que mover y te tienes que ir a esconder, porque lógicamente por causa de esta palabra te van a perseguir y posiblemente busquen tu muerte. Así que sigue diciendo en el versículo 2: y vino a él palabra, dice, de Jehová, diciendo: apártate de aquí, vuélvete, dice, al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Y dice: y yo he mandado cuervos, dice, que te den allí de comer. Escuche, Dios es un Dios, y quiero que usted esté de acuerdo conmigo, espero, Dios es un Dios sobrenatural, y a su vez Dios es un Dios que no improvisa absolutamente nada. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, Él primero lo contempló, está perfecta y divinamente diseñado. Y segundo, Dios tiene la capacidad de ver las cosas que suceden antes que sucedan. O sea, Dios conoce perfectamente el presente, Dios se mueve en el presente, pero Él tiene conocimiento absoluto de todo el futuro. Dios es omnipresente, Él puede estar en todos lados a la vez, pero también Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas, entre esas pasado, presente y futuro. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Como Dios conoce el futuro, porque Él mismo lo ha diseñado, entonces Él tiene el atributo total de poder hablarnos a nosotros mediante palabras, sueños, revelación, cosas literalmente del futuro. Él sabía que esta palabra que Elías iba a soltar sobre aquel pueblo, sobre aquella tierra, Él sabía que esto iba a levantar enojo o iba a levantar molestia. Así que, así que en ese momento la Biblia dice que Dios mismo le dice a Elías: ahora muévete al oriente, regresa por otro lado y te tienes que esconder, dice, por allí en el arroyo de Kerit. Escuche lo que significa esto. La Biblia dice que Dios lo manda a esconderse, repito, por lo obvio que iba a suceder. Dios tenía todo perfectamente planeado y diseñado en favor de su profeta. Nada se sale, escuche, nada se sale del margen, del límite y del plan de Dios cuando una persona tiene una asignación, cuando una persona tiene un llamado, tiene una palabra, tiene una dirección, lo que fuera que dicha persona tiene. Nunca aquello se sale del límite, nunca aquello se sale de los márgenes, siempre y cuando esa palabra, ese llamado, esa misión esté o sea genuina de parte de Dios con dicha persona. En el caso de Elías, Dios lo manda a esconderse en el arroyo de Kerit y le dice: del arroyo vas a beber. Dice: pero yo he mandado, dice, le he dado una orden a los cuervos que te alimenten. Entonces quiero darle un poquito de información para que usted aprenda y tenga muy presente esto de qué o quiénes eran los cuervos. A simple vista o a simple lectura bíblica
podemos sobreentender que los cuervos literalmente eran animales, los cuervos que se conocen, que estuvieron viniendo y trayéndole comida a Elías. Obviamente que es una cuestión ilógica y es imposible que esto suceda, más aún teniéndose en cuenta que dentro de lo que es el concepto de la cultura judía, el animal, el cuervo, la ave, el cuervo, es un animal carroñero y es un animal inmundo. O sea, dentro de la cultura judía, del pensamiento judío, un cuervo era un animal inmundo. Así que Elías, era imposible que Elías, sobre esa cultura y sobre ese concepto, Elías hubiese podido recibir comida de parte de un animal. ¿Quiénes eran o qué eran los cuervos? Escuche, la traducción de la palabra en el original es arovim. Es una palabra obviamente griega y significa comerciantes árabes y madianita de tez oscura. Escuche, ¿quiénes eran los cuervos? Eran árabes y madianitas muy morenos, dice, de tez muy oscura. Dice, los madianitas eran descendientes de Abraham, provenientes, escuche, eran descendientes de Abraham, pero provenían de la unión con la segunda esposa de Abraham llamada Setura. Eso que estoy hablando está en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 1 y 2, para el que quiera referencia bíblica. El asunto es que estos eran los cuervos. Estos comerciantes viajaban continuamente por la región de Kerit y por la región de Sarepta, donde posteriormente Elías es enviado por Dios a encontrarse con una viuda. Ellos viajaban continuamente, dice, llevando mercaderías de una ciudad a otra. Eran mercaderes, pero escuche, traficaban, no solo llevaban, traficaban oro, plata, telas y piedras preciosas. Y también entre ellos no era extraño, escuche, no era extraño que pudieran incurrir en actividades ilegales, entre esas asaltos y robos contra otros comerciantes o personas de las regiones por donde ellos pasaban. Se dice que secretamente, escuche esto, dice la historia, que secretamente estos cuervos le pagaban tributos e impuestos al rey Acab y a su esposa Jezabel. Atención con esto. Ellos le pagaban impuestos secretamente, no era legal, tanto al rey Acab como a su esposa Jezabel, para no ser estorbados o molestados por ellos, por la actividad ilegal y comercial que tenían. A su vez, el rey les proveía a ellos de todo tipo de alimentos que se servían en el palacio del rey y desde luego constituían su alimento para el camino que diariamente recorrían desde su región a las ciudades cercanas donde ellos comerciaban. Escuche lo siguiente. Dios manda al profeta Elías a esconderse en el arroyo de Kerit. Pero Dios a esta gente, árabes y madianitas, no judíos, dice, les dio una orden. Ahora, la clase de persona que eran los árabes estos y madianitas de tez oscura, esta clase de gente no era gente, por decir así, correcta, transparente y legal. Eran personas de todo lo contrario. Por decirlo así en un término más cotidiano o más común entre nosotros, eran personas que le gustaba la tranza, le gustaba la venta, la compra, el comercio, pero ilegal. Muchas veces en esas negociaciones había balanza falsa, había robo, dice que había asaltos, y la historia data y dice un poquito más de ellos, de que no eran personas confiables, aunque lo que vendían era completamente genuino. Hablemos de oro, hablemos de plata, piedras preciosas, telas, etc. El producto que vendían era bueno. La forma en que comerciaban y que los caracterizaba era completamente ilegal. Ese tipo de gente tenía, como dice la historia, acuerdos, arreglos con el rey Acab y con Jezabel para que ese tipo de comercialización y ese tipo de actos ilegales por causa del gobierno no fueran estorbados. O sea, secretamente, como decimos, por bajo el agua. Esa gente le pagaba impuestos al rey Acab y a Jezabel para que ellos no tuvieran ninguna traba y pudieran hacer sus viajes comerciales como literalmente sus tranzas en las negociaciones. Esa misma gente, escuche, esa misma gente se dieron cuenta
que Elías ahora, por causa de la palabra que había soltado, estaba siendo perseguido y su vida corría peligro. Estos mismos cuervos se dieron cuenta que la injusticia había caído desde el corazón de Acab y de Jezabel sobre Elías por la palabra tan delicada que había soltado. Cuando un hombre y una mujer tienen una asignación de Dios, tienen un llamado, tienen una misión, muchas veces esas personas literalmente pueden entrar en riesgos, pueden entrar en peligros, pueden sufrir persecución por causa del peso de las cosas que tienen que hacer o tienen que decir de parte de Dios. Cuando Dios levanta una voz profética, un hombre, una mujer de Dios, en lo profético, en lo apostólico, en cualquiera de los ministerios y para cualquier asignación divina, cuando Dios levanta una persona, muchas veces lo que se dice o lo que se hace no es entendido en el pensamiento de gente común, no es entendido en el general o el pensamiento general de la gente. Muchas veces, y lo encontramos tanto en la Biblia como también en profetas contemporáneos, palabras fuertes de Dios, palabras, por ejemplo, o mensaje como tenía el profeta Jonás, que al fin y al cabo después no lo dio, pero de repente las comisiones o las asignaciones de Dios eran demasiadas difíciles o demasiadas complicadas como para tenerlas en poco o tenerlas como en una palabra común. En el caso de Elías, comenzó a recibir una persecución por causa de una palabra que cerraba los cielos por un periodo largo de tiempo. Escuche, los cuervos se dieron cuenta, consideraron la injusticia, pero ellos también reconocieron que Elías era un hombre de Dios. Escuche, ellos reconocieron que Elías tenía un llamado, que Elías era un hombre verdadero y genuino de Dios y que tenía una asignación y que lo que había dicho se estaba empezando a cumplir, que no iba a llover, no estaba lloviendo y tampoco siquiera iba a caer rocío. O sea que la evidencia del poder de Dios en la boca del profeta Elías hizo que ellos entendieran que Elías no era una persona cualquiera, sino que realmente Elías era un enviado y un hombre, literalmente un siervo de Dios. Escuche esto: cuando alguien tiene un llamado genuino, cuando alguien tiene una asignación de Dios genuina, hasta la gente ilegal, la gente corrupta, la gente de la tranza reconoce a ese hombre o reconoce a esa mujer. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a moverse dentro de lo ilegal y rápidamente detectan cuando alguien es legal. ¿Alguien está entendiendo esto? O sea, es como cuando un banquero está contando billetes y toca o ve un billete falso, inmediatamente lo identifica. ¿Por qué? No solo por una capacidad, sino porque está acostumbrado a tocar, a digitar literalmente billetes verdaderos, billetes genuinos. En lo opuesto es igual. Esta gente dijo: este profeta no es uno más del montón, este no es un charlatán, este no es uno común, este es un hombre de Dios, porque soltó la palabra y los cielos están cerrados. Y estos cuervos no solo le proveyeron de pan y carne, sino que también tuvieron a Elías por mucho tiempo bajo protección. Porque si ellos le estuvieron proveyendo, dice que en la mañana y en la tarde noche les proveían de pan y carne, dice todos los días. Eso significa que ellos nunca fueron con el rey Acab ni con Jezabel a decirles en dónde Elías estaba escondido, porque ellos como gobierno lo estaban persiguiendo para matarlo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Mire, quiero darle unos datos más y llevarlo a la palabra en la que yo quiero dejar en su corazón en esta oportunidad. Escuche, ¿cuánto tiempo vivió Elías? Escuche, ¿cuánto tiempo vivió Elías en el arroyo de Querit? El versículo dice lo siguiente. El versículo 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Dice: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. O sea, dice que vivió. No fueron un día y medio, 2 días, una semana en donde el profeta estuvo escondido. Fue mucho tiempo. Vamos a ver un poquito de información. Dice primer libro de Reyes, el mismo Reyes, pero capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, escuche, pasado muchos días,
vino palabra de Jehová otra vez al profeta en el tercer año. ¿Desde dónde se cuenta el tercer año? Se lo cuenta desde que Elías soltó la palabra. O sea que aquí, cuando Dios vuelve a hablar, en este caso con Elías, no es que nunca más lo habló, pero cuando vuelve a decir esta palabra que estamos leyendo ahora, habían pasado 3 largos años. Escuche, un profeta escondido, protegiéndose de la manipulación, protegiéndose de la amenaza de muerte, protegiéndose de la ferocidad de Acab como de Jezabel por 3 años. Los cuervos lo alimentaron a Elías por 3 años, mañana y tarde. Esta gente tenía dinero, esta gente tenía formas de cómo conseguir todo esto, y por 3 largos años Elías fue alimentado, pero también Elías fue protegido. Escuche esto, y dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Escuche, después de 3 largos años donde Elías se mantuvo escondido, viene una palabra de Dios y le dice: ahora sí, Elías, ve y muéstrate. En otras palabras, el muéstrate significa sal del escondite, déjate ver por Acab. Y cuando vayas con el rey Acab, dice: yo haré llover sobre la tierra. O sea, al momento en que Elías se presentara frente al rey, automáticamente los cielos, por palabra de Dios, se iban a abrir e iba a volver a llover. Escuche, hasta que se conecta con Elías, la viuda y su casa comieron de la harina milagrosa que llenaba continuamente por muchos días. Acuérdese de algo: después que sale Elías, me voy a adelantar al mensaje del domingo que viene o de la próxima semana. Escuche, cuando Elías sale del arroyo y es enviado por Dios, escuche, por Dios es enviado a Sarepta, donde Dios le dijo que se iba a encontrar con una viuda. Escuche, nunca dejó Dios de estar protegiendo al profeta Elías. O sea, desde la salida del arroyo de Kerit, la vida de Elías y el ministerio se conecta literalmente con la nueva temporada que él iba a vivir, otro tanto de tiempo bajo el sustento de una mujer viuda avanzada en edad con un hijo. Ahora escuche lo siguiente, volviendo al punto del arroyo: los cuervos estuvieron más de 3 años alimentando a Elías mañana y tarde con pan y carne. Nunca Elías tuvo falta de provisión, nunca Elías tuvo falta de protección, siempre y cuando Elías estuvo bajo la asignación. Escuche, Dios está comprometido primero consigo mismo para a nosotros, usted y a mí, proveernos y protegernos. Dígame amén. Escuche esto, Dios está comprometido antes que con nosotros. Dios está comprometido con Él mismo. ¿De qué? De proveernos y de protegernos. Como hijos de Dios hoy, a través de Jesucristo, nosotros tenemos la certeza que nunca nos va a faltar la provisión y nunca nos va a faltar la protección. Escuche, siempre y cuando usted y yo no nos salgamos de la asignación. Ahora, si alguien se sale de su asignación, no es que al otro día o a la media hora se va a soltar una maldición y alguien se va a morir. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cuando alguien está en la asignación a la que Dios lo ha llamado o a la que Dios le ha asignado, a la que Dios le ha encomendado, esa persona tiene una sobreprotección y tiene una sobreprovisión. Escuche, no dice la Biblia y la historia tampoco que estos cuervos venían a Elías a venderle la comida. Dice que Dios les había dado a estos árabes y a estos madianitas, les había dado la orden de sustentar a Elías por el tiempo en que fuera necesario. Los mismos cuervos, los mismos hombres, los mismos árabes, los mismos madianitas, que ellos sabían y ellos eran quienes secretamente pagaban o entregaban impuestos
ilegales al mismo rey y a la misma reina o esposa del rey que iba o estaba buscando darle muerte, en este caso, al profeta. Escuche, Acab y Jezabel recibían impuestos ilegales. Ellos estaban acordados. Había un acuerdo ilegal entre los madianitas y los árabes con el rey Acab y con Jezabel. Pero cuando ellos reconocieron, los árabes y los madianitas, los cuervos, reconocieron que Elías era un hombre de Dios, ellos no le dijeron nada al gobierno, no le dijeron nada ni a Acab ni a Jezabel, sino que le empezaron a proveer porque tenían una orden de Dios de provisión y había una orden de Dios de protección. Escuche, cuando usted y yo entramos en la dimensión de la asignación, en el llamado, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que tenemos que hacer, Dios puede usar a cualquier persona, Dios puede usar cualquier sistema, el menos indicado, el menos pensado, para que número uno, te provea y número dos, te proteja. Hay una sobreprotección de Dios. Escuche, hoy en día, en este momento, yo me imagino que la mayoría está viendo las noticias, está viendo un poquito todo lo que está sucediendo a nivel mundial y sobre esto de la pandemia, del famoso coronavirus. Hay un montón de gente asustada, muchos están aprovechando en subir precios aún hasta de los tapabocas y aprovechándose de la ocasión. Escuche, esta es una de las señales de los últimos tiempos. Esta pandemia, o como le quieran llamar, es parte de lo que tiene que suceder, es parte de lo que va a suceder. Sin embargo, a los hijos de Dios, que espero que usted sea uno de ellos, a los hijos de Dios, aquello no te tiene que tocar, porque usted y yo estamos bajo el poder de la sangre del Cordero. Claro que hay que tener prevención, claro que hay que cuidarse, pero no tenemos que tener el temor, ni mucho menos el caos que ya hay en muchos corazones y en muchas mentes. ¿Qué es lo que esto significa? Si usted en los últimos tiempos camina, se mueve, avanza, marcha sobre el propósito y la asignación que Dios te ha dado, es imposible que algo te toque, es imposible que algo te haga daño, es imposible que algo quebrante tu vida, porque usted está resguardado en el propósito y resguardado o resguardada en la asignación. Que alguien me diga amén. Hay temor, claro que hay temor, y la cosa se va a poner peor. Hoy escuchaba en la mañana una de las profecías del apóstol Guillermo Maldonado, y él estaba diciendo que Dios habló que vienen 8 enfermedades u 8 epidemias más peores todavía que el coronavirus en los próximos tiempos. Ahora, la iglesia tiene que entender que no es que estamos de acuerdo y esperamos que suceda. No, tenemos que entender que bíblicamente todo eso está escrito, todo eso ya está profetizado, que vendría este tipo de cosas. Pero quienes están en su asignación, quienes están en su llamado, quienes están en su propósito, Dios por medio de Cristo, a través de su sangre, no permitirá que a ti y a mí nos toque absolutamente nada, ni enfermedad, ni muerte, ni nada por el estilo, porque usted está resguardado y va a tener siempre provisión. Escuche esto, el profeta Elías había soltado una palabra y había cerrado los cielos, y Jezabel y Acab lo querían matar, pero como esa palabra, a pesar de dura que era, estaba enviada por Dios, mientras Dios la envíe y usted esté haciendo la asignación de Dios, no hay nada que pueda tocarte para desarmar o para desfigurar lo que Dios ha dibujado sobre ti. O sea, puede pasar de todo a tu alrededor, puede caerse el mundo en pedazos, pero si usted y yo estamos resguardados en la sangre del Cordero, pero también protegidos en la asignación, usted tendrá siempre provisión y usted tendrá siempre protección. Denle un aplauso a Dios por eso. Pase lo que pase, habrá protección y habrá provisión. Ahora, muchos dicen y muchos enseñan erróneamente, y tengo la certeza y la seguridad en decirlo públicamente, y con cualquiera lo discuto y con Biblia en mano, de que Dios no tiene por qué responder a quienes conscientemente se salen de su asignación. Dios no tiene por qué proveer y no tiene por qué proteger a quienes conscientemente toman la decisión de vivir su vida en los últimos tiempos como se le da la gana. La protección y la provisión van a venir sobre quienes estén entendidos, quienes acepten el llamado o la asignación para estos últimos tiempos. La cosa no se va a poner mejor, se va a poner más difícil.
Vienen tiempos donde Dios va a sacudir la tierra. Vienen tiempos como las palabras que Elías soltó, cerrando los cielos sobre la tierra aquella. De la misma manera van a venir tiempos que son los últimos, en donde vamos a ser sacudidos. Las profecías bíblicas se tienen que cumplir. Por eso quiero darle un mensaje en que, a pesar de que pase lo que pase, si usted busca a Dios, se refugia en Dios, pero también entiende su asignación, siempre, se caiga el mundo o no en pedazos, siempre para usted y para mí habrá provisión y habrá protección sobre usted, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su economía. Uno de los golpes más fuertes que China recibió con este asunto es un golpe en la economía. La economía en el mundo cayó, dicen los que saben, 3,000 puntos. Aquello es gravísimo para la economía mundial. Escuche, la economía de los hijos de Dios todavía en el mundo no se ha visto afectada, todavía. Pero vienen días difíciles, que solo recibirán provisiones sobrenaturales aquellos que no se salen de su asignación y aquellos que están conscientes de que cómo tienen que vivir en los últimos tiempos, en lo que ya hemos entrado. Esto que hoy hablamos de los últimos tiempos se viene hablando hace muchos años, de que se acerca el fin, que Cristo vuelve pronto, que la iglesia va a ser arrebatada, que estamos llegando a los últimos días. Yo sé que esto se habla hace mucho, pero ahora las señales son mucho más contundentes y reales que muchos años atrás. Entonces la iglesia tiene que entender que esta temporada no se puede jugar al evangelio, no se puede jugar al llamado o no llamado, no se puede jugar con lo que Dios te ha dicho, no se puede vivir en pecado, no se puede estar jugando con muchas cosas, porque estamos en los tiempos finales. Y un paso en acierto que demos es un paso que el cielo va a responder. Pero un paso en desacierto que demos en esta temporada es un paso que vamos a sufrir, nosotros y los nuestros. ¿Qué pasaba aquí con Elías? ¿Qué pasaba con Elías? Jezabel le quería cortar la cabeza. Acab quería acabar con él, porque Elías, por palabra profética, había cerrado los cielos. ¿Qué pasó con los cuervos? Estas personas mercaderes, tranzas del momento. ¿Qué pasó? Ellos reconocieron que en Elías había algo y ellos recibieron la orden de Dios de proveerle, provisionarle y proteger a Elías. Va a haber días en los próximos tiempos donde gente que ni siquiera conoces, que no tiene ni siquiera el color de tu piel, el de tus ojos, el de tu cabello, va a haber gente desconocida totalmente, que va a ser gente a la que Dios le dé la misma orden que le dio a los cuervos, a los árabes y a los madianitas, para bendecirte, para proveerte y para protegerte. Va a haber gente menos pensada, la gente que ni se te ocurre, ni que conoce, ni relación tiene con ellos. Dios les va a dar una orden en los últimos tiempos para que los que tienen y están bajo la asignación de Dios caminen como Dios manda y cumplan el propósito. Ellos, ese grupo, esa gente, son los que se llaman el remanente del tiempo final. Gente que está escuchando la hora, está escuchando la aguja que marca los segundos de Dios, que marca los tiempos de Dios. Elías era uno de ellos. Nosotros hoy en día tenemos que caminar en la dirección que Elías caminaba. ¿Cuál? Voy a hablar lo que tengo que hablar, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a vivir como tengo que vivir, me voy a comportar como me tengo que comportar, para que Dios me responda en mi asignación y siempre haya provisión y siempre haya protección. Escuche. Algún tiempo después, dice aquí los datos, Elías revivió, acuérdense, al hijo de la viuda. Dice, pasaron muchos días. Escuche, en el arroyo de Querit, Elías vivió 3 años. Escuche, escondido, el profeta Elías vivió 3 años. A veces nosotros la presión de una situación cualquiera no la aguantamos ni un día. Este hombre estuvo 3 años escondido por la amenaza continua y constante del rey Acab y de su esposa Jezabel. Hasta
que recién leímos, no sé si lo podemos poner en pantalla, Primero de Reyes capítulo 18, versículo 1, que recién leímos, donde vuelve la palabra de Dios a Elías después de 3 largos años de Elías estar escondido, bebiendo del arroyo y también comiendo pan y carne provista por los cuervos, y la palabra le dice: ahora ve y muéstrate al rey Acab. Ve y sal del escondite, y cuando vayas con el rey, yo voy a abrir los cielos y en los cielos van a llover. Escuche lo siguiente. Es razonable concluir que Elías pasó más de 2 años y medio a 3 en Sarepta, cerca del arroyo de Kerit, ya que fue en el 3er año que Dios envió a Elías fuera de Sarepta para volver a enfrentar a Acab. Escuche, yo no sé cuál puede ser él o los procesos en los que Dios te metió en algún momento o permitió, o en el que estés pasando en tiempo presente. Yo no sé cuál sea el asunto, la asignación de Dios o el proceso que Dios esté trabajando con nosotros. Lo que sí puedo decirte, que si Dios te dio una asignación, Dios no cerrará su mano en provisión y Dios nunca cerrará su mano en protección. ¿Cuál era la asignación? Escuche, de los cuervos. Hoy, este domingo, voy a hablar de los cuervos, el próximo voy a hablar de la viuda de Sarepta. Pero ¿cuál fue la asignación de los cuervos? Sustentar y proteger a Elías mientras él desarrollaba su asignación. Escuche, la pregunta, mejor dicho, sería: ¿cuántos quisieran ver? ¿Cuántos quisieran vivir? ¿Cuántos quisieran recibir personas, inclusive desconocidas, que jamás se te cruzaron por delante en la vida, posiblemente de otro idioma, de otras naciones o de lo que sea? Pero ¿cuántos quisieran recibir gente que Dios te envíe para que esa gente te sustente, te proteja y financie la asignación que tienes? Estoy bien flojo y religioso ese amén. Escuche, Dios le puede dar orden a quien sea, aún a gente que pueda estar relacionada con tus enemigos. Los cuervos estaban totalmente relacionados con el rey Acab y con Jezabel, porque sabemos que les pagaban bajo el agua impuestos para que el gobierno no detuviera su comercio ilegal, sus actividades ilegales. Esa misma gente recibió espiritualmente una orden de Dios para que por medio de esa orden ellos bendijeran, proveyeran, sustentaran y protegieran al profeta Elías. Escuche esto. Pueden venir tiempos, ojalá usted lo crea y no me tome esto como un mensaje más. Van a venir en el año 2020 cuervos para muchos de nosotros, que van a venir a sustentar, van a venir a proveer y van a venir a proteger el diseño de Dios con nuestra vida. El plan original, el diseño original de Dios para con nuestras vidas, sea en lo ministerial, sea en lo espiritual, sea en lo financiero, sea en la empresa, sea en el negocio, en lo que sea que se te ocurra, que sea asignación de Dios para con tu vida. Dios en el año 2020 va a enviar cuervos, gente desconocida que va a venir a traerte dinero en la mano, va a abrirte las puertas, va a tener los contactos, va a tener la forma en que se marca el camino. Lo que antes era una puerta cerrada con cerrojo de hierro, se va a convertir en una puerta abierta sin que tú la toques. Alguien la va a abrir en tu lugar. No me está entendiendo todavía. Dios va a hacer cosas milagrosas y sobrenatural. En esta primera instancia, Dios le habla a un grupo de cuervos. Dice la historia que ellos se movían entre 15 a 50 personas, todos vestidos de negro. De por sí su tez era muy oscura, su cabello era muy negro, dice la historia. Y ellos caminaban totalmente vestidos de negro, tapados casi toda la cara por las arenas fuertes y el calor del desierto. Y ellos iban en filas como si esto fuera un servicio de sepelio, como le llaman cuando se acompaña al cuerpo.
de esa manera, así se los identificaba. Y cuando los veían en la ciudad decían, ahí vienen los cuervos o ahí van los cuervos. Ellos traficaban, acuérdense, hacían cosas ilegales, pero también vendían y comerciaban muchas cosas. Va a venir gente desconocida, va a pasar por San Diego, va a pasar por tu casa, va a pasar por tu país, por tu ciudad, van a pasar sin conocerte, enviados con una orden divina, y una orden divina nada ni nadie la pueden quebrantar, y pueden llegar a sustentarte no solo por una vez, pueden llegar a sustentarte por 3 años como sustentaron a Elías. Si alguien tiene una asignación de Dios, si alguien tiene una palabra, si alguien tiene un llamado, si alguien se mete en esa asignación, aquello va a suceder a tu favor. No importa cómo, no importa el cómo. En el caso de Elías, ¿cómo fue? Los mismos cuervos se enteraron de que Acab y Jezabel buscaban para matar a Elías. Y cuando ellos fueron y lo vieron a Elías, corroboraron que Elías no era un falso, sino que Elías era un profeta genuino y él había hablado y los cielos se habían cerrado. Cuando esos cuervos corroboren que tienes una asignación de Dios, tienes un llamado y la gracia de Dios está sobre ti, esos cuervos van a venir contigo y van a ofrecer todo lo que tienen y lo van a poner en tus manos. Ellos van a financiar. En el año 2020 vienen cuervos para hacer cosas sobrenaturales a través de tu vida, en tu negocio, en tu ministerio, en lo que usted esté planeando de Dios, que esté en la asignación de Dios. Dios lo va a respaldar sobrenaturalmente. Escuche. Dice, estos cuervos sobrenaturalmente tenían una orden divina. ¿Qué puede estar pasando hoy, 1 de marzo del año 2020? Dios vaya a saber en dónde, a quién o a través de quiénes Dios puede estar, mientras usted y yo estamos aquí, Dios puede estar dando órdenes divinas. Pero si usted no tiene un proyecto en mano, escuche, si usted no tiene un plan de Dios en mente, en manos, Dios no tiene por qué financiar nada. Dios no tiene por qué aportar nada, porque si usted no tiene plan no necesita dinero. Si usted no tiene un plan no necesita nada divino. Pero si usted está en una asignación, sabe cuál es su llamado, sabe cuál es la directiva de Dios sobre usted y usted echa a andar aquello, Dios va a dar órdenes. Quiero que este 1 de marzo, los que estamos aquí presentes en la iglesia como los que están vía Facebook, tengan presente esta fecha. Y si usted lo cree a lo que le estoy predicando, en próximos días, en próximos meses, van a empezar a aparecer cuervos. Gente que no te conoce y que posiblemente nunca establezcas o entables con ellos una relación. Son enviados para, no son quizás parte de ti. La historia relata las diferencias físicas, anatómicas, se dice así, de la anatomía de las personas. Las relata para explicar la diferencia entre Elías y los cuervos, los árabes y los madianitas. Significa nada tienen que ver, aunque estos árabes y madianitas venían de la descendencia de Abraham con su segunda esposa, pero no tenían nada que ver en sí como judíos con Elías. Hay gente que no te conoce, puede que pase por aquí, en este país o en donde sea, por única vez, o vengan a tu ciudad por única vez, y esa gente milagrosamente, escuche, te va a proveer o te va a proteger. Van a pasar situaciones sobrenaturales. Así que este día lo vamos a consagrar a Dios. Este mensaje lo vamos a consagrar a Dios sobre tu vida, sobre la mía, sobre los proyectos, planes que estén dentro de una asignación. Si está la asignación de Dios sobre tu vida, esos planes se tienen que activar y Dios tiene que empezar a mandar cuervos. Escuche, esto revela que en el tiempo de nuestros propósitos de Dios, Dios se encargará de la provisión, Dios se encargará de la protección. ¿Cuántas veces por causa de hacer cosas que están en nuestra asignación corremos peligros o estamos al borde inclusive de la muerte? Aún ahí Dios estará con protección y Dios estará con cuidado sobre nuestras vidas. Cuando alguien entre en su asignación, Dios estará dando órdenes a la tierra que respondan cada paso que dicha persona
en este caso D. Hay asignaciones como iglesia para este año como tenemos en otros años. Hay asignaciones de Dios como red apostólica que somos. Hay asignaciones en lo matrimonial, en lo financiero, hay asignaciones en lo familiar, hay asignaciones en muchos ámbitos de nuestras vidas. Siempre y cuando, repito y aclaro, siempre y cuando esas asignaciones sean dentro, encajen en el margen del propósito de Dios, Dios va a hablar a cuervos. Gente que está lista, que no sabe ni quién eres, ni tú, ni nosotros sabemos quiénes son ellos, lista para proveer, lista para proteger y lista para traer cosas por orden divina. Así que quiero que se ponga de pie en esta tarde. Quiero que se ponga de pie y vamos a creer en esta palabra. Vamos a creer que lo que sucedió con el profeta Elías en otro tiempo y en otra forma, lógicamente va a afectar en el buen sentido de la palabra a nuestras vidas en esta temporada. Yo no sé cuántos de los que están aquí creen, de verdad, no lo sé. Y cuando hablo de creer, no hablo de que usted me diga amén. No se trata de un amén. Se trata de creer que si usted tiene una asignación de Dios, si usted tiene un llamado, tiene una misión de Dios específica, dentro de ese llamado, dentro de esa asignación, Dios va a dar órdenes a cuervos que te vengan a bendecir, te vengan a proveer y te vengan a proteger. Esa gente va a bendecirte más, en muchos casos, inclusive que personas entendidas en el asunto.